Este video se siente diferente a los demás que he hecho, porque lo es. He tomado la decisión de hablar sobre un tema bastante polémico y divisorio entre los fanáticos de la saga de Canción de Hielo y Fuego. El que conoce la saga lo suficiente sabe que la más grande pregunta es: ¿quién se sentará en el trono de hierro al final de la historia? Pero personalmente creo que está mal planteada. Más bien debería ser: ¿quién se merece el trono de hierro? Al escuchar esta pregunta, sé que a muchos les ha de aparecer un personaje de la saga a la mente, siendo los más comunes y favoritos por el fandom, Jon Snow y Daenerys Targaryen. Sin embargo, voy a presentar otra alternativa, amada por muchos, odiada por otros. Mi nombre es Santuario Jerusalén y el día de hoy en el canal me encuentro para hablar sobre Stannis Baratheon, el legítimo rey de los 7 reinos. Antes de empezar, me gustaría aclarar algo que dejé fuera en el título. A lo largo voy a explicar los motivos por los cuales yo considero a Stannis como el legítimo rey, basado principalmente en mi opinión. Una vez aclarado esto, comencemos. Para quienes hayan visto los videos publicados en mi otro canal, cuyo link voy a dejar en la descripción de este video, habrán notado que siempre que es posible suelo referirme a Stannis con el título de legítimo rey, debido a que esa es mi creencia. Para muchos, en especial los que solo vieron la serie, lo recuerdan como el personaje hosco y con cero carisma que se encuentra en una guerra con todas las posibilidades en su contra, pero su terquedad le impedirá rendirse hasta conseguir el trono de hierro o morir en el intento. Como primer punto, hay que repasar varios puntos clave a lo largo de su historia que conocemos en los libros para tener una mejor visión y entendimiento de sus motivos para empezar esta guerra. Como es bien sabido, su hermano mayor, Robert Baratheon, se coronó como rey por decreto de conquista, de esta manera removiendo el linaje Targaryen de la línea sucesoria. Sé que ese es el punto de los fanáticos de Daenerys, que usan para respaldar que es ella la legítima regente. Pero siempre me ha gustado un diálogo usado en la segunda temporada de la serie, que impresionantemente no se encuentra en los libros, pero es importante destacarlo. Lo que me pertenece, los 7 reinos de Poniente. Me temo que no soy mejor que un sirviente a ese respecto. No puedo daros lo que no tengo. Yo no os estoy pidiendo los reinos. Os estoy pidiendo barcos. Debo cruzar el mar angosto. Yo necesito mis barcos también. Los uso, ¿sabéis?, para llevar especias de un puerto a otro. Lo que me proporcionéis ahora se os devolverá triplicado cuando recupere el trono de hierro. ¿Recuperarlo? ¿Os habéis sentado antes en el trono de hierro? Mi padre se sentaba en él, antes de ser asesinado. Pero si nunca os habéis sentado en él, ¿no sería más correcto decir tomar el trono de hierro? No he venido a discutir de gramática. Claro que no. Venís a buscar mis barcos. Este diálogo siempre me marcó, ya que estipula un hecho importante. A la final, no importa de qué casa sea uno, su linaje o la línea sucesoria. Lo que importa es quién tenga la fuerza de tomar el gobierno de los 7 reinos. Después de todo, Aegon, el primer rey Targaryen, no obtuvo ese título por herencia de su padre. Lo hizo con fuego y sangre. Basándonos en eso, podemos determinar que el vencedor final del Juego de Tronos no es el que tenga el reclamo más legítimo, sino el que venza a sus enemigos. Hay que destacar que los hijos de Robert, Joffrey, Tommen y Myrcella, al ser productos del incesto entre Cersei y Jaime Lannister, no son los siguientes en la línea sucesoria, siendo en este caso Stannis. Pero sé que se contradice con lo que acabamos de ver con el rey de las especias de Karth. Y es verdad. Usando la misma vara que usamos para medir el reclamo de Daenerys debe usarse con Stannis. Después de todo, los Lannister tienen el gobierno del reino porque han vencido a sus enemigos, sin importar que Robert es el verdadero padre de los muchachos. Pero Stannis no lo ve de esa manera. Desde pequeño se nos aclara que Stannis siempre fue de carácter duro y que se basa por las leyes. Cuando Robert se rebeló contra Aerys Targaryen, Stannis tuvo un conflicto moral: obedecer a su regente y abstenerse de la rebelión, o mantenerse leal a su hermano mayor y desafiar al rey. Ya sabemos qué decisión tomó y cómo fue premiado, con un puesto en el Consejo Real y el control de la isla de Rocadragón. Decisión que Stannis siempre la tomó mal, ya que Robert le despojó de su derecho legítimo de Bastión de Tormentas, otorgándosela a su hermano menor. Pero tragó su orgullo y obedeció a su nuevo rey y hermano. Cuando descubrió la verdad de los hijos de Cersei y tras la muerte de Robert, tomó la decisión legalmente correcta: luchar por su derecho al trono de hierro.
Pero debido a que no es un líder popular como su hermano menor Renly, la gente lo desprecia. Pero les hago una pregunta. ¿Un rey debería ser amado por todos o tener las capacidades, las cuales Stannis posee, siendo un líder militar experimentado y reconocido por sus logros en el campo de batalla? Puede ser un hombre duro, que ve todo como negro, blanco, pero a la final es un hombre de convicciones y principios por los cuales no debería ser minimizado su reclamo. Un detalle por el cual existe mucha gente, incluido mi persona, que le tiene mucho aprecio a este personaje, son los momentos presentados en los libros. A pesar de la gran actuación de Stephen D. Lane, los showrunners de la serie siempre aclararon en entrevistas que ellos no entendían al personaje de Stannis y que en los libros había tomado decisiones monstruosas. Así que supongo que a pesar de su desdén hacia este personaje tuvieron que incluirlo en la historia por su relevancia en el segundo y tercer libro. Pero cuando se quedaron sin material de origen, decidieron deshacerse de él lo más rápido posible, de paso destruyendo lo que quedaba de su personaje, con la infame escena de la quema de Shireen, que le generó odio de los fanáticos de la serie. Pero los que conocemos a su versión de los libros sabemos que él es más que un hombre cruel. Stannis tiene grandes discursos en los libros que nunca fueron adaptados en la serie, como por ejemplo el del melocotón de su hermano, que nos demuestra el terrible arrepentimiento en su corazón por el asesinato hacia su hermano Renly, donde podemos ver que él tiene una lucha interna con sus demonios por las decisiones que ha tenido que tomar, pero en la guerra uno se ve obligado a hacer sacrificios en contra de sus intereses personales. Siento que al haber dejado momentos como este fuera de la adaptación de HBO nos quita profundidad del personaje de Stannis. Muchos entendemos que Stannis no es un hombre bueno, pero lo que nos ha enseñado la obra de George R.R. Martin es que los humanos son grises, ninguno es perfecto. Hasta el noble Eddard Stark tiene sus decisiones cuestionables. Esto es lo que me encanta de este personaje, el hecho de que tiene imperfecciones, decisiones inmoralmente cuestionables tomadas desde su perspectiva única ante estas mismas situaciones. Uno de los aspectos de profundidad del personaje que me encantan del Stannis de los libros es su relación con la fe de R'hllor. A diferencia de la serie, se nos da a entender que él no está del todo convencido del Dios Rojo, pero lo usa a su conveniencia debido a las demostraciones de poder que le ha mostrado Melisandre. Cuando era niño, junto a Robert, presenciaron el hundimiento del barco donde se encontraban sus padres en la costa de su hogar. Es ese momento donde Stannis jura que nunca adoraría a ningún dios tan monstruoso como para ahogar a sus padres, y entiende que la justicia y la bondad proviene de los hombres, no de los dioses, dando a entender que él cree que sus objetivos pueden conseguirse con fuerza y determinación, no basándose en fe. Podemos ver más de estas diferencias cuando una vez en el muro, Melisandre trata de convencer a Stannis de quemar vivos a los herejes que no creen en su totalidad en R'hllor, una idea que descarta al momento. De igual manera, en uno de los capítulos liberados del tan esperado libro Vientos de Invierno, Stannis da a entender a uno de sus hombres de confianza que si él llegara a morir, el resto de sus hombres tienen la obligación de seguir con su causa y coronar a su hija Shireen como su heredera. Este es uno de los indicios que nos ha demostrado a muchos fans que Stannis jamás en los libros llegaría hasta el punto de quemar viva a su hija en la hoguera por una fe ciega en R'hllor. Stannis es un hombre perseverante, que no desistirá de lo que cree que es justo, pero manteniéndose en esos ideales jamás llegará a cruzar esa línea monstruosa, aunque tendremos que esperar a la publicación del siguiente libro para saber a totalidad. Un rey no es el que desea poder, sino el que antepone sus necesidades por el reino. Es verdad, muchos pueden pensar que sería mejor para evitar tantas muertes que Stannis simplemente se rindiera y así evitar toda esta catástrofe. Pero, ¿cómo podemos esperar que un hombre como él se quede sentado sin hacer nada, sabiendo las cosas terribles que han hecho los Lannister en poder? No lucha por gloria y fama, sino por lo que él cree que es lo mejor para el reino. Y después de ver las cosas que han hecho los Lannister en Poniente, no podría decir que no lo comprendo. El punto en donde todos nos enamoramos de este personaje fue cuando comprendió una verdad que lo eludía. Todo esto se nos revela en una conversación que tuvo con Jon Snow. En esa osadía se nota que eres un Stark. Sí, debí haber llegado antes. De no ser por mi mano, no hubiera venido. Lord Seward me recordó mi deber cuando todo lo que tenía en la cabeza eran mis derechos. Davos dijo que había puesto el carro por delante de los caballos.
Yo estaba tratando de ganar el trono para salvar el reino, cuando debería intentar salvar el reino para ganar el trono. Este es un momento crucial de la historia de Stannis Baratheon. Mientras todos los grandes señores estaban ocupados peleando entre ellos por el trono, en el muro, la Guardia de la Noche estaba luchando con una amenaza que no distinguía entre bandos. Un enemigo que solo buscaba destruir todo a su paso y eliminar a cada ser viviente de Poniente. Al suceder todo esto, la Guardia de la Noche mandaron cartas a los 5 autoproclamados reyes solicitando ayuda en el momento de mayor desesperación que pueda vivir el reino en estos momentos. Mientras todo eso sucedía en el muro, solamente un hombre acudió a su ayuda, el hombre con menos recursos, el hombre que no ganaba nada yendo hasta allá, el hombre que comprendió que el Juego de Tronos no significa nada si no se detiene a la amenaza que se cierne más allá del muro. Stannis Baratheon, el rey legítimo. Para concluir, hay que ser realistas. Él nunca se sentará en el trono de hierro. Su historia apunta a terminar en una tragedia que solo George R.R. Martin sabe. Pero eso no impide que haya una gran fanbase de gente que apoya su causa y que llorará con su inevitable final. Porque si creían que su historia iba a tener un final feliz, es porque no han estado prestando atención. Sin embargo, aquí en el canal somos leales servidores de Stannis Baratheon, el rey incomprendido.